todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate entre Real Madrid femenino y Alavés en un encuentro donde tuvimos 1001 ocasiones para llevarnos un partido que se complicó desde el principio con el gol tempranero en el minuto 3 por parte del Alavés en un error defensivo particularmente de Maite Oroz. Eso yo creo que durante el encuentro nos generó bastante ansiedad a la hora de controles, pases, toma de decisiones, a la hora de darle un pozo al partido e ir buscando de una manera, digamos, más natural el gol. Aun sin esa naturalidad en el partido, el Real Madrid fue mejor que el Alavés, dispuso de más ocasiones, pero ¿de qué te sirve tener más ocasiones si luego no eres eficaz en las áreas, incluyendo la defensiva, donde, por cierto, volvimos a ver errores relevantes que también en algún caso nos pudieron costar caro? Un encuentro donde Naikari empataría con un gran centro de Claudia Zornoza en el minuto 31 y como digo, chicos, es que tuvimos muchísimas situaciones, palos, remates en el área, situaciones de golpeo de fuera del área, lo intentamos de múltiples formas, de múltiples maneras, pero no hubo forma. Esther González participó mucho, Olga Carmona por el lado izquierdo, luego también toca destacar el partido en el centro del campo, de nuevo de Claudia Zornoza, que al margen de la asistencia a Naikari para mí fue la mejor del medio. Maite Oroz también tuvo sus momentos, pero es verdad que todavía creo que anda recogiendo la Navarra un estado de forma óptimo para ser la líder, la brújula realmente de este Real Madrid. Tera Velleira por debajo, de nuevo, de sus dos compañeras del medio del campo, también tiene que coger dinámica. Esperemos que su convocatoria con Jorge Vilda y la selección española le venga bien para coger ritmo competitivo. Y luego Naikari, pues sí, marcó el gol, súper importante, pero la verdad que estuvo bastante irregular y poco sólida en en todas las acciones que tenían que ver con su parcela individual, ¿no? Con lo que son los apoyos, los pases, la distribución desde ataque, no estuvo decisiva, y luego es una jugadora que le falta velocidad, ¿no? Y eso, pues en ciertos momentos creo que el equipo lo llega a pagar. Defensivamente, jugadoras como Lucía o Rocío Gálvez estuvieron muy por debajo de lo que necesita este Real Madrid. Luego en las permutas, Moller tuvo que entrar, al igual que Atenea del Castillo, que estuvo proactiva desde el lado izquierdo sobre todo. De hecho, tiró un zurregazo, un pepinazo desde fuera del área que pudo ser gol, dio en el larguero, pudo haber sido uno de los goles de la Liga probablemente, pero no entró, mala suerte, y Moller que entraría también. Los cambios eran Moller y Atenea por Tera Velleira y Lorena Navarro, que tampoco precisamente tuvo un partido muy participativo ni tampoco realmente atinado en sus acciones propias. Así que, pinchazo, veníamos de 3 partidos en forma de victorias consecutivas por parte del Real Madrid en Liga. No sé si nos ha afectado el partido intersemanal, puede ser que nos haya afectado, pero realmente este es un partido que tienes que sacar porque eres mejor equipo que el Alavés, aunque este está por encima en la clasificación. Tú tienes mejores futbolistas, has creado más situaciones, tienes más capacidad creativa y más talento natural para poder manifestar ocasiones, pero en las áreas has estado mal, en la propia y sobre todo en la ajena. Así que 2 semanas ahora de descanso, de parón, para recoger mejores sensaciones, entrenar bien las que estén aquí, las que no estén con partidos internacionales, y alguno pues dirá obviamente, David Aznar fuera. Bueno, pues yo no sería de los que diría que no, pero me da a mí la sensación que el Real Madrid no va a tomar ahora mismo ninguna determinación al respecto. Creo que además ya no es solo una cuestión de técnico, que también, sino del estado de las futbolistas, a nivel mental, individual. Creo que es un cómputo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un partido que tenemos que haber sacado, que llegamos al área contraria, pero no definimos bien las situaciones. Así que nada, chicos, no me enrollo más, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto de lo que os ha parecido el partido del Real Madrid, este empate frente al Alavés, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. De igual manera, aunque no haya competición de las chicas estas 2 próximas semanas, iremos dando de manera puntual contenido respecto al Real Madrid femenino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.